Buenas tardes, estimados. En esta oportunidad vamos a abordar lo que es el tema del TDAH. Como ustedes verán, es un problema que en nuestra realidad boliviana ha ido creciendo los diagnósticos del TDAH. ¿Qué es el TDAH? Es el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Debemos recordar especialmente el concepto del TDAH, que es un trastorno causado por una alteración neuropsicológica que provoca retrasos en el desarrollo de las áreas y funciones de control ejecutivo. ¿Cuáles son las características del TDAH? Frecuentemente los niños tienen impulsividad, hiperactividad e tienen problemas de inatención dentro del aula. ¿Cuáles son los componentes principales de las funciones ejecutivas? Esto hace referencia a qué partes debemos trabajar con los niños que tengan el diagnóstico TDAH a partir de una evaluación multidisciplinaria. En este caso, la parte afectada de los niños con TDAH es la planificación de tareas, la fluidez en las mismas tareas, la inhibición y la toma de decisiones. En la toma de decisiones, es decir, a ellos les cuesta bastante decidir sobre un aspecto de la tarea. Ahora, por ejemplo, podemos poner como ejemplo, para producir palabras ante una consigna dada, por ejemplo, palabras con P en un minuto, los niños con TDAH, ¿qué tienen que hacer? Primero tienen que organizar las respuestas, buscar todas las palabras que comiencen con P. Después, estas palabras tienen que ser reproducidas verbalmente para finalmente eliminar las palabras que no comienzan con la letra P. Como verán, este pequeño ejemplo demuestra de que un niño TDAH tiene que organizarse en 3 fases para realizar una determinada tarea. Entonces, es de vital importancia incorporar actividades que involucren estas áreas: la planificación, la fluidez, la flexibilidad, la inhibición y la toma de decisiones. Ahora vamos a abordar lo que son los componentes auxiliares de las funciones ejecutivas, porque como hemos mencionado anteriormente, lo que se encuentra en mayor dificultad o dañado, en otras palabras, dentro de nuestros niños con TDAH son las funciones ejecutivas, que son la atención, la metacognición, la memoria de trabajo, el lenguaje y el control motor y emocional. ¿Qué es la atención en este caso? Es una función cognitiva que sirve de filtro para seleccionar, procesar la información. ¿Qué tipos de atención existen? Existe la atención focalizada, que generalmente se centra en un objeto específico. La atención sostenida, que mantiene activa la atención durante un periodo prolongado y un tiempo restringido. La atención selectiva es cuando decidimos atender a un estímulo precisamente de varios. Y la atención alternante, esta requiere disponer de suficiente flexibilidad cognitiva, es la capacidad de inhibición de otras actividades, centrar la actividad en un solo estímulo. Propósito de esta sesión. ¿Qué queremos lograr? Describir primero las características de la evaluación del diagnóstico del TDAH. Posteriormente, describir los instrumentos de evaluación, las escalas que nos van a permitir saber si un niño tiene TDAH o no. Comenzamos con las características de la educación psicopedagógica para determinar si un niño tiene TDAH. Criterios para el diagnóstico del TDAH. ¿Qué debemos tomar en cuenta?
Primero, el factor de la gravedad, si es leve, grave. Posteriormente debemos ver la afectación. ¿Qué partes están afectadas? Las funciones ejecutivas, los procesos de aprendizaje, la conducta y finalmente la cronicidad, que se refiere al tiempo de duración del problema y las posibilidades de remisión espontánea o mediante la intervención especializada. Ver qué tiempo, si se le ha diagnosticado a los 8 años, 10 años, porque es muy importante hacer una evaluación temprana para ayudar mejor a los niños con diagnóstico de TDAH. Como verán, estos criterios diagnósticos se van a seguir del libro del DSM-5, que a nivel mundial, internacional, son los criterios para diagnosticar determinadas afecciones dentro del ser humano. Y como podemos ver, aquí estamos encontrando el patrón de persistencia de inatención, la presentación combinada, existe presentación predominante, son diferentes factores. Y en la parte final vamos a ver la gravedad, si es leve, moderado, grave. En el DSM-5 igual se encuentra el criterio de hiperactividad e impulsividad y nos indica cómo hay que evaluar esta parte. La frecuencia, sobre todo, hay que ver si se da en 3 o más lugares diferentes, contextos. Y posteriormente vamos a abordar lo que es la escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el EDA. Este dura de 5 a 10 minutos, es para niños de 6 a 12 años y el material solamente es una hoja de anotación. La ficha técnica, que es otro elemento a trabajar, que nos va a ayudar a ver también los baramos en centiles del cuadro de las escalas globales. Y en esta parte podemos evaluar lo que son los ítems del EDA. Qué es lo que el niño hace para ver si es hiperactivo, qué es para ver su trastorno en conducta. Las normas de aplicación están ahí, que son si lo hace, si no lo hace, 0, si lo hace bastante, 2, si lo hace poco, 1, si lo hace mucho, 3. Este es el ejemplo del EDA. Como ustedes verán, no es difícil de llenar. Hay que llenar en la parte superior los datos generales, después empezar a responder. Para esto los padres y los profesores tienen que responder a estas preguntas. Y hay una escala de nada que comienza de 0 a 3. Donde debemos tiquear a cuál corresponde. Debemos ser muy objetivos en esta prueba para evitar malos diagnósticos. La calificación va a ser de un riesgo elevado o un riesgo moderado o sin riesgo. Es necesario completar este diagnóstico con la vida social, escolar del estudiante y esta debe estar ligada a una anamnesis completa. Los signos de puntuación que llegan a ser, si las puntuaciones se sitúan en una subescala, el déficit del diagnóstico apuntaría a una déficit de atención. O si las puntuaciones son muy altas, a una hiperactividad. Si las puntuaciones se sitúan en las áreas del DEA, cabrá pensar en una posible TDAH. Ahora, después de la aplicación de todos los materiales psicométricos, nos vamos a la parte de la evaluación psicopedagógica, que es un proceso, ¿no? Para la evaluación psicopedagógica se debe tener en cuenta y comprender qué es el TDAH y quiénes participan en esto, como es la familia, la escuela, el estudiante, la participación de otros profesionales. Características de la evaluación psicopedagógica. El individuo descontextualizado no existe.
Será poco objetivo la evaluación psicopedagógica si solo se limita al estudiante, sin tomar en cuenta sus contextos. Para esta evaluación es importante, como anteriormente se mencionaba, tomar en cuenta la parte social, la parte educativa y la parte familiar. La entrevista no está dirigida a entender mejor el proceso evolutivo del estudiante y encontrar estrategias conjuntas para favorecerlo. La entrevista nos va a permitir comprender qué significa tener un hijo con TDAH, las reacciones del comportamiento de la familia, las fantasías de la enfermedad y la curación. ¿Con quién y para qué se hace la entrevista? La entrevista se hace al maestro. Las características que debe tener, debemos reflexionar sobre las capacidades, dificultades del niño, saber información valiosa sobre cómo el niño es el comportamiento del niño dentro de la escuela. Para la entrevista debemos redactar objetivos y los principales objetivos es recoger una buena información. Objetivos de la entrevista con el maestro. Como les decía, hay que plantear buenos objetivos. También sigue lo que es la entrevista con los padres. Entrevista con los padres para conocer la información concreta sobre el niño, describir las soluciones intentadas, conocer la educación de los padres, identificar los cambios que se quieren conseguir. En la entrevista se debe tomar en cuenta el aspecto de la historia vital, como son los antecedentes natales, el aprendizaje y sus funciones ejecutivas, cómo se han llevado adelante, los procedimientos específicos de la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación de la competencia curricular indica lo que el estudiante es capaz de hacer o no. Con la evaluación de la competencia curricular se puede conocer qué dificultades tiene en cuanto a los contenidos curriculares. ¿Cómo evaluar la competencia curricular? Se evalúa el nivel de competencia, evaluar el estilo de aprendizaje, las condiciones de trabajo, el nivel de atención y los refuerzos. ¿Cómo evaluar la competencia curricular? Mediante la tarea. ¿En qué tipo de tareas tiene dificultad? La tarea si involucra la zona de desarrollo real, potencial, para llegar a una zona de desarrollo próximo. Como menciona Vygotsky, es un buen modelo a trabajar dentro del aula. El análisis de un caso, es necesario abordar el análisis profundamente de un caso. Gracias por su participación. Es necesario